8 de la mañana, 8 minutos, continuamos de pe a pa y está en línea el ingeniero Hugo Rorman, especialista en recursos hídricos. Caballero, ¿cómo le va? Muy buenos días, Gustavo Parodi lo saluda. Hola, ingeniero. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien. ¿Me escucha usted bien? Bueno. Ingeniero, lo estamos molestando porque queríamos conocer cuál es el panorama al que estamos ingresando en este invierno en toda la cuenca Paraná-Paraguay, lo que tiene que ver con el Bermejo y qué efecto va a tener las lluvias, las precipitaciones. ¿Qué podemos esperar en este año para nuestra región? Bueno, en líneas generales, el río Paraná está con valores bajos, actualmente alrededor de los 2 metros de altura en barranqueras, en corrientes. No creo que cambie estos valores entre 2 metros y 3 metros Uh-huh. en los próximos 2 meses. En general, porque Brasil estima para abril precipitaciones por debajo de lo normal en lo que sería la cuenca del Iguazú o cercano a Itaipú, y valores normales en la parte más alta de la cuenca del Paraná. Entonces, no es dable esperar una recuperación evidente para un río del tamaño del Paraná, por lo menos en los próximos 2 meses. Uh-huh. El río Paraguay está teniendo una recuperación producto de lluvias que se dieron sobre especialmente el país Paraguay, pero sigue con valores bajos, también con la misma tónica de lo que hablábamos de el río Paraná. Uh-huh. En cambio, el Bermejo está en su periodo de máxima crecida, producto de mucha lluvia que se dio en la cuenca alta hace 2 semanas más o menos. El pico de la crecida del puente Lavalle, a la altura de Villa Río Bermejito. Por supuesto, es grande para lo que es el río Bermejo. Ha producido desborde, especialmente en el Chaco salteño y en algunos lugares en la provincia, en lo que se conoce del interfluvio, agua arriba de Sausalito, aguas abajo de Sausalito, en lugares que ya se conoce que produce desbordes. La perspectiva en ese caso de este río es la posibilidad de nuevas crecidas, porque el Servicio Meteorológico Nacional está indicando precipitaciones por encima de lo normal para lo que es el mes de abril. Ya lo viene manifestando desde comienzo de año y evidentemente ha producido muchas inundaciones en Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Salta, y el Bermejo tiene justamente su naciente en esta zona. Todavía hay un mes en el cual se pueden producir lluvias importantes y por lo tanto nuevas crecidas, que cada desborde, una vez que entra en la llanura, es un poco más abajo y en ese caso actuaría más sobre Chaco y Formosa. Uh-huh. De cualquier manera, los valores de caudales que genera el río Bermejo cuando descarga en el río Paraguay y después en el Paraná, en Paso de la Patria, en la isla del Cerrito, el Paraná no se entera. ¿Por qué? Porque los valores de caudales son muy chicos para un río del tamaño del río Paraná. Uh-huh. Sí, y uno lo visualiza cuando cruza el puente General Belgrano, es la cantidad de sedimento, la cantidad de tierra que tira el Bermejo en este periodo de crecidas es muy grande. Es uno de los ríos a nivel mundial que mayor cantidad de sedimentos produce, y eso tiñe de color justamente bermejo
a todo lo que es el Paraguay y el Paraná, a tal punto que el delta del Tigre, frente a la ciudad de Buenos Aires, va creciendo todos los años por deposición de esa cantidad de sedimentos que lleva el Paraná, producidas por el Bermejo. Entonces, en cantidad de agua, el Paraná no lo siente, pero en cantidad de sedimentos sí, y lo vemos claramente nosotros, lo sufrimos nosotros los chaqueños, porque ese sedimento lo primero que hace es recostarse en la costa chaqueña. Es un problema bastante evidente para potabilizar el agua, porque hay que sacarle esa inmensa cantidad de sedimento, y muchas veces del lado de corriente el río está mucho más limpio y tiene menos impacto sobre, por ejemplo, la toma de corriente. Pero bueno, ese es un poco el panorama de lo que se puede esperar del Paraná, del Paraguay, del Bermejo. Ahora, esta situación del sedimento, ¿existe alguna obra de ingeniería que se pueda llevar adelante como para mitigar un poco ese impacto? No, o sea, el río Bermejo a lo largo de la historia, más de 100 años, tiene varios proyectos de construir represas, especialmente en Salta, en Bolivia, en común acuerdo con Bolivia, pero esa inmensa cantidad de sedimento lo inhabilita. ¿Por qué? Y porque en pocos años, en 1, 2 o 3 años, lo llena de sedimento a ese embalse o a esa represa y pierde sentido el almacenamiento de agua. Entonces, proponer frenar la cantidad de sedimentos que aporta la cuenca alta del Bermejo con alguna obra, en líneas generales está descartado. Entonces uno entra a analizar, bueno, ¿por qué produce tanto sedimento? Hay un río que se conoce, que es el Iruya. Hay una localidad que se llama Iruya, que está en las primeras montañas que encuentra después de que salimos de la llanura chaqueña, que hace más de 100 años hubo algunos desvíos justamente para cuidar ese poblado, y eso generó que el río produzca prácticamente el 50% de los sedimentos del Bermejo. Y por otro lado, ¿cómo tratamos de que se produzca menos sedimento ante una lluvia? Bueno, ponemos vegetación, pero bueno, ya ahí entramos en un terreno bastante más complicado de tratar de frenar con vegetación en la altura, que hay ganado menor que lo come. Entonces, bueno, eso también ya se analizó bastante, y prácticamente poco lo que se puede hacer con lo que mencionábamos de las grandes complicaciones que generan todo lo largo del Paraná, porque ahora que se lo ve bajo, bueno, nos tapa de algún modo el riacho Barranquera, dificulta la navegación comercial en los pasos críticos. Paraguay tiene siempre, todos los años, problemas en la descarga del Bermejo al río Paraguay, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de sedimentación, pero bueno, no puede modificarse sustancialmente ese comportamiento, ¿no? La Coreve, la Comisión Regional del Río Bermejo, ¿funciona? Está, sospecho que se reúnen de vez en cuando. Tiene una comisión técnica que abastece de información de alturas y de caudales. Eso lo hace todos los días. Pero bueno, ahí estamos también en otro tema. Antiguamente era el comité de cuenca del Bermejo, y estaban todas las provincias que le competen, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco. Hace unos 40 años se formó la Comisión Regional del Bermejo,
incluyendo a Santiago del Estero y Santa Fe. Y uno pregunta, pero ¿y por qué si no están dentro de la cuenca? Bueno, porque hay una vieja idea que tiene prácticamente 100 años o un poco menos, de generar canales desde la zona de Salta hacia Resistencia, hacia Santa Fe, para navegación, para alimentación de agua, para transporte fluvial. Es una vieja idea de Contramirante Portillo, pero irrealizable. Si estamos hablando de la inmensa cantidad de sedimentos y la impetuosidad que tiene el Bermejo cuando baja de la montaña, es prácticamente imposible poder mantener esos canales. Pero eso motivó que se incluyera dentro de la comisión regional a estas provincias que no tienen incidencia en el manejo o en el funcionamiento del agua del Bermejo. Independientemente de eso, tampoco es mucho lo que se puede hacer por los inconvenientes que mencionábamos anteriormente. El Bermejo tiene otro problema, se mueve lateralmente varios kilómetros, 1, 2, 3, 4 kilómetros, y lo vemos claramente en el puente General Lavalle, que nos comunica con Formosa, a la altura de Villa Río Bermejito, de Juan José Castelli, y a lo largo de sus 40 o 50 años de existencia, ya 2 veces lo tiró el estribo chaqueño, porque justamente produce erosión y eso justifica esa inmensa cantidad de sedimento. Entonces, bueno, bastante complicado para poder usarlo, y tratando de hacer obra de ingeniería como puentes, aparecen estos problemas que en algunos casos pueden ser graves. Ingeniero, le agradecemos mucho este contacto. Ha sido usted muy amable como siempre, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto, que tengan muy buen día. Hasta pronto. Hablábamos con el ingeniero Hugo Rorman.